Ahora sí empezamos, pues. Bueno, en este caso será buenas noches, aunque en Perú todavía estamos a punto, somos cerca de la noche, pero en Uruguay de hecho, ¿no? A Ya las es noches. noche. Pues bien, amigos, hoy día estamos presentando la actividad pendiente a la red internacional número 1 y el día de hoy le toca el turno a la licenciada Verónica Banega, que ustedes ya la conocen. Hemos escuchado excelentes conferencias ya realizadas anteriormente. Da mucho gusto tenerla nuevamente a Verónica Banega, enfermera gerontológica, además es docente también. Entonces hay que destacar su participación en la central. Nos sentimos muy contentos de poder contar con ella y que el día de hoy también nos va a traer un tema de gran importancia. Pues, Bueno, en cargamos este la momento presentación. No, me vamos, dice, no, sí, te voy a ahí va. habilitar. Listo, ya estás habilitada para poder. A Muy ver, bien. a ver, pues todavía no no abre la imagen todavía, pero Está cargando. Ahí va. está cargando. Eso es. Creo que cargó, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Ajá. Bueno, bárbaro. Bueno, primero que nada, como siempre, Luis, muchas gracias por invitarme. Ah, Me encanta siempre estar acá con ustedes y poder participar nuevamente, ya culminando el año con tantas actividades que tuvo la Central Gerontológica, que la sí, verdad que ha sido maravilloso. Hay que seguir por mucho más en el sí. 2026, por mucho más, Ujú, porque lo vale. Y esto es algo maravilloso para todos los que trabajamos en geriatría y gerontología. Así que hay que seguir adelante siempre con la mejor de las ganas y hay que apoyar muchísimo esto porque es para todos. Así que bueno, todos tenemos que poner la semillita para que esto siga creciendo. ujú. Eso es importantísimo. Yo soy muy agradecida y bueno, y desde Uruguay los quiero saludar a todos los que forman parte de la Central Gerontológica y como dice Luis, hay que seguir invitando para que se unan, para que participen, para que sean parte de la Central, que es importante para que podamos crecer entre todos. Así que bueno, desde mi parte, mi agradecimiento y bueno, creo que de este año va a ser la última presentación y bueno, por supuesto nos vamos a ver el año que viene sin Claro, falta para seguir hablando de temas tan lindos y tan importantes que tienen que ver con la geriatría y la gerontología. Bueno, el tema que yo le propuse hoy a Luis, que me pareció también tan importante como todos los que se han tocado, y creo que un poco se ha hablado también de esto en alguna ocasión, es el valor de las emociones que tenemos en el acompañamiento a las personas mayores. ¿Sí? Ese acompañamiento y ese cuidado que realizamos a las personas mayores y que es tan importante y que las emociones además juegan un rol muy importante en esto cuando acompañamos y cuidamos a personas mayores. Entonces, entender que el acompañamiento y el cuidado son dos cosas que vienen ya intrínsecas con nosotros, ¿sí? Porque todas las personas, desde que nacemos, estamos frente al cuidado, ¿sí? Porque el primer cuidado que tenemos es de nuestra madre cuando nacemos, y que a lo largo de la vida el cuidado se va manifestando de distintas maneras, entendiendo el cuidado como el respeto al derecho de las personas, que es importantísimo y que todos a lo largo de la vida, no solamente cuando envejecemos o llegamos a la vejez vamos a necesitar cuidados y acompañamiento, sino que a lo largo de toda la vida, ¿sí? Hoy hablamos específicamente de las personas mayores, pero en realidad el cuidado y el acompañamiento se da a lo largo de toda la vida y que es algo que nosotros tenemos que entender, ¿sí? Que la capacidad de cuidar de otros seres humanos es una conducta inherente y cotidiana de todas las personas, como aprender a vestirse o caminar. Ya lo traemos con nosotros porque cuando vemos que una persona necesita cuidados o acompañamiento, automáticamente nos acercamos a esa persona, ¿sí? Aunque sea para preguntar si necesita algo. Entonces, esto es algo que traemos con nosotros en forma innata, ¿sí? Desde que nacemos. De algún modo, todos somos cuidadores y personas a las que se puede cuidar. Es un derecho de todas las personas, entender que todas las personas tenemos derecho a recibir cuidados durante toda la vida y que no está mal eso.
que hay momentos en la vida que necesitamos cuidado, que necesitamos acompañamiento y que tenemos que estar abiertos a eso también, que no está mal, que eso no significa que vamos a ser personas dependientes, que vamos a ser personas que vamos a necesitar cuidado durante toda la vida. Simplemente entregarse a ese momento en que necesitamos el cuidado y el apoyo de otra persona sin pensar que está mal que alguien nos cuide, que alguien nos proteja, que alguien nos acompañe en momentos puntuales de nuestra vida. Hay personas que, por sus propias patologías, por su propia vida, por la forma en que envejecieron, van a necesitar cuidados que van a ser a largo plazo, que van a ser cuidados crónicos. Sin embargo, van a haber otras personas que van a necesitar cuidados puntuales en algún momento en que lo necesitan. Y tenemos que estar abiertos a recibir esos cuidados con ese mismo amor con que nosotros también brindamos cuidados a otras personas. Entonces, el recibir cuidados es un derecho, pero también es importante que nos autocuidemos. El autocuidado es fundamental, que nosotros podamos cuidarnos durante toda la vida para poder llevar y llegar a una vejez donde podamos seguir siendo autónomos, donde podamos seguir participando, donde podamos estar bien, donde podamos disfrutar, ¿sí? Como cualquier otra etapa de la vida. Entonces, aprender a ser un cuidador no va a surgir de forma automática. Muchas veces y en muchas ocasiones se hace en forma abrupta, en medio de una familia donde aparece una persona con una enfermedad crónica, en este caso podría ser una persona mayor, y esa familia tiene que aprender a cuidar, porque se ve en una situación donde tiene que brindar cuidado. Y muchas veces, la mayoría de las veces, no se está preparado para brindar ese acompañamiento y ese cuidado porque no pensamos que nos puede llegar a pasar. Entonces, ese cuidado, al que nosotros le llamamos cuidado informal, que lo da una familia cuando hay alguien allí que necesita ser cuidado, ya sea por un caso puntual, ¿sí? O por algo que ya después se hace crónico. Entonces, en los últimos años, el cuidado informal de las personas mayores, aquel que nos he llevado a cabo por profesionales y sí por personas, en medio de una familia, por un amigo, por un vecino, que no es remunerado porque es algo que surge y la persona lo brinda, ¿sí? Se ha convertido en un tema de mucha relevancia. Y hoy en día, ¿sí? El cuidado es algo de lo que hablamos, ¿sí? Mundialmente, ¿sí? Más del cuidado formal que el informal, pero que hay muchos cuidadores que son informales, ¿sí? Como les dije recién, que se presenta en medio de una familia, ¿sí? Y que esa familia se tiene que hacer cargo de ese cuidado y de ese apoyo a esa persona que lo necesita. El acompañar y cuidar, evidentemente, a veces no es fácil. Y la mayoría de las veces tenemos que estar preparados para poder realizarlo, ¿sí? Porque en muchas de las ocasiones supone una fuente de estrés. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para ese cuidado, porque no sabemos cómo hacerlo, porque no sabemos si lo estamos haciendo bien, porque queremos hacer siempre lo mejor y dar lo mejor de nosotros, pero nos olvidamos de nosotros en el camino. Entonces eso lleva a un gran estrés también para la persona que está realizando esos cuidados. Generalmente esos cuidados, ¿sí? Los hace una persona sola, por lo tanto supone que ese es un cuidador, ¿sí? Que está presente para todo. Muchas veces en la familia solo hay uno que cuida, ¿sí? Entonces todo ese estrés pasa para esa persona que se ha transformado en cuidador, sin pensarlo, sin haberlo elegido, sino que es algo que surge y esa persona se hace cargo, ¿sí? De ese cuidado. Entonces, el desempeño de ese rol de cuidador está asociado a importantes niveles de sobrecarga emocional y sobrecarga física, como a numerosos costos personales, porque la persona va dejando cosas en el camino de su propia vida para hacerse cargo de la vida de alguien más. Entonces afecta su trabajo, los estudios, la vida familiar, la pareja, la salud, el tiempo de ocio y recreación, en definitiva, a su vida en general. Es decir, que este cuidado principal soporta cada día problemas como son físicos, emocionales, que repercute además en todo lo que es su vida social, en su vida integral, en su vida diaria. Entonces, frente a esto que estamos hablando,
que aparece cuando surge el cuidado y el acompañamiento de una persona, en este caso de una persona mayor, tenemos que hablar de esa sobrecarga emocional que tenemos quienes cuidamos. Como les dije, quienes cuidan informalmente y quienes cuidamos formalmente, quienes nos preparamos para poder cuidar. Entonces tenemos que entender y pensar qué son esas cosas que nos movilizan tanto día a día, si yo estoy preparado para realizarlo, cómo me siento cuando lo realizo, con qué carga me voy a mi casa después de haber realizado esa tarea, con qué carga queda ese familiar que está a cargo las 24 horas de ese cuidado y que muchas veces no tiene ni siquiera un momento de ocio. Imagínate toda esa sobrecarga que a veces no nos damos cuenta, pero que la tenemos presente. Entonces tenemos que entender y pensar, bueno, cuáles son las emociones que surgen desde allí, pero antes que nada pensar qué son las emociones. Porque muchas veces para nosotros es algo que es cotidiano, algo que es automático, pero ni siquiera lo pensamos. Y tenemos que entender primero qué son las emociones. Y si vamos a una definición de uno de los autores, dice que casi todo el mundo piensa saber qué es una emoción, que todos intentamos definirla en realidad, pero que en ese momento prácticamente nadie afirma poder entenderla. Todos queremos definirla, pero en el momento que nos pasa, no sabemos cómo entender esas emociones que nos están sucediendo. Y esas emociones en realidad son algo automático, que muchas veces también es lo primero que aparece cuando demostramos lo que sentimos. Entonces, en la emoción, estas emociones de las que hablamos, se integran respuestas que son motoras, respuestas que son cognitivas y también respuestas neurofisiológicas. Es un proceso complejo, es un proceso multidimensional y hay una integración entre lo que es la emoción y la parte cognitiva. Por tanto, las emociones están implicadas en lo que es la toma de decisiones, llevando a una orientación adecuada de esta. Las emociones son innatas, son algo que nace en el momento que nos pasa. Por ejemplo, bueno, nos asustamos y aparece una emoción que es innata, que no la estamos pensando, que aparece y se produce de forma automática, pudiendo concluir que son un medio para la supervivencia, ¿sí? Que nos dice cómo estamos en ese momento preciso. En realidad hay una interacción entre la mente, lo que es la mente racional y lo que es la mente emocional, y coexiste a su vez el pensamiento que es consciente y el conocimiento impulsivo, aquello que nos hace reaccionar de forma impulsiva ante una situación específica. Este sentimiento que va unido al pensamiento forma lo que es nuestro ser. Entonces las emociones están implicadas directamente en lo que es la toma de nuestras decisiones. Nosotros, en realidad, no podemos elegir o no tener una emoción. Nos pasa en un momento ante una situación, ya que es algo que pasa al margen de nuestra voluntad. La emoción lo que aparece cuando sucede algo. Es algo que nosotros no lo pensamos. Lo que sí podemos decidir es lo que queremos hacer con ella. ¿Qué hacemos con esta emoción cuando aparece? ¿Cómo la gestionamos adecuadamente, ¿sí? Para que sea algo en realidad que sea bueno? Las ciencias de la salud en realidad nos advierten que nuestro mundo emocional puede ser, sí, de gran utilidad para lo que es nuestra salud, ¿sí? O puede desembocar en enfermedades si nosotros en realidad no nos enfrentamos a ellas. Es importante por eso poder reconocer estas emociones, poder gestionarlas, poder aprender de ellas, poder verlas para que luego no se transformen en algo negativo para nuestra vida. Entonces, nuestra salud, tanto física como mental, va a depender de cómo aprendemos nosotros a gestionar estas emociones. Esto no forma parte de un ideal o una creencia, sino que ha sido comprobado en realidad en forma científica. Entonces, importante qué pasa con esas emociones y qué pasa conmigo cuando yo acompaño, ¿sí? Cuando yo cuido a una persona mayor, cuando estoy cuidando a alguien o acompañando a alguien en una situación de enfermedad o en una situación de final de vida. Y entonces las emociones, expresarlas y exteriorizarlas no es fácil. Y no todas las personas pueden lograr hacerlo. A veces ni siquiera pueden reconocer que están teniendo una emoción. Quizás el miedo a ser juzgados, a no sentirnos comprendidos,
ante lo que sentimos, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros podamos identificar esas emociones, ponerles nombre a lo que sentimos, poder asumirlas, ¿sí? Porque cuando nosotros compartimos esas emociones, nos va a ser mucho más fácil para nosotros y vamos a poder convertirla en una herramienta para nuestro alivio, pero también para nuestro bienestar. Y al expresar esas emociones, vamos a ser más conscientes de ellas. Si yo expreso lo que siento, es porque estoy consciente de esa emoción que estoy sintiendo. Entonces voy a poder ponerla en orden, voy a poder analizarlas de manera más efectiva, nos vamos a poder sentir comprendidos. Y esto desde el lado de nosotros como acompañantes y como cuidadores, pero también tenemos que pensarlo desde el otro lado, de quien recibe el cuidado y de quien recibe el acompañamiento. Entonces, estas emociones son importantes. Mis emociones, las que estoy sintiendo cuando estoy realizando esa tarea, pero también la persona que está recibiendo ese cuidado y ese acompañamiento. ¿Cómo se siente esa persona, ¿sí? Cuando recibe estos cuidados. Y si está preparada para recibir esos cuidados, que es importante también poder entenderlo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de que nosotros podamos reconocer estas emociones, que las tenemos todos los días y en cada momento de nuestra vida? Bueno, reconocer nuestros estados de ánimo y poder reflexionar sobre ellos para tomar mejores decisiones. Cuando nosotros reconocemos nuestro estado de ánimo y nuestras emociones, vamos a poder conocerlas, poder gestionarlas y vamos a poder tomar mejores decisiones, decisiones que no van a ser impulsivas, sino pensadas anteriormente. Tener autocontrol, el autocontrol que me lleva a poder autogestionarme, conociendo lo que siento en cada situación. Relacionarnos mejor con los demás al reconocer también las emociones del otro, que es importante. Primero, para reconocer las emociones del otro, tengo que reconocer las mías propias. Entender las situaciones y de cómo suceden de forma real, atender nuestras necesidades y nuestro bienestar para mejorar así nuestra calidad de vida y conocernos mejor a nosotros mismos y a los demás. Todo esto nos permite a nosotros, ¿sí?, reconocer las emociones. Las emociones forman parte de nosotros, ¿sí? Son parte innata de nosotros. Por lo tanto, es importante que nosotros las aprendamos a reconocer primero en nosotros mismos para después poder reconocerla también en los demás. Ni que hablar en esta tarea de cuidado. Primero debo gestionar lo que siento yo para que esa tarea y ese acompañamiento no me frustre, no me haga mal, no me haga sentir mal, no me lleve una cuota de estrés a mi casa cuando vuelvo, sino que aprendiendo a gestionar todo esto que siento cuando estoy cuidando y acompañando, me permite, ¿sí?, tener alivio y bienestar cuando yo ya no estoy en esa tarea. Bien, cuando hablamos de las emociones, podemos mencionar un montón. Tenemos muchas emociones por las que nosotros pensamos, pero según un autor, psicólogo, pudo determinar que existen 6 emociones básicas. La primera, alegría, esa sensación que tenemos de bienestar, de seguridad, que sentimos cuando conseguimos algo, cuando vemos cumplida alguna ilusión. Esa alegría que nosotros tenemos, quienes elegimos trabajar en el cuidado, esa alegría que nos da llegar al lugar, ¿sí? Y poder irnos con esa misma alegría cuando regresamos. La tristeza, ese sentimiento de vacío, de pesimismo ante la pérdida de algo importante, ¿sí? Esto es importante porque nosotros, quienes trabajamos en cuidado de personas mayores, como ya hablé en otra de las ocasiones, estamos trabajando también con la muerte. La muerte camina al lado nuestro y tenemos que estar preparados también para poder gestionar esta tristeza, este vacío que nos va a dar en el momento que nosotros podamos perder a alguna de las personas que estamos cuidando. Entonces, esta emoción es importante que nosotros la conozcamos, que la reconozcamos y que la hagamos nuestra para poder seguir acompañando a estas personas en procesos también de final de vida. El miedo, la anticipación de una amenaza o de un peligro que puede producir muchísima ansiedad, incertidumbre, inseguridad, que también nos pasa en lo que es el cuidado, cuando estamos ante una situación que no sabemos cómo resolver o que estamos ante una situación que no conocemos. Esta es una de las emociones que aparece. La sorpresa, que es el asombro transitorio, que es de corta duración, debido a algo que va a ocurrir, que ocurra de imprevisto o inesperadamente, esa sorpresa que a veces puede ser buena y a veces puede ser mala. Algo que me sorprende, que es para bien, o algo que me sorprende, pero que no me gusta. La ira,
es esa rabia, ese enojo que aparece cuando no salen las cosas como queremos. A veces pasa también junto con la frustración, cuando estamos cuidando o acompañando a alguien, que nos gustaría poder hacer algo por esa persona y no podemos porque las herramientas que tenemos no son suficientes, ¿sí? Entonces, esa ira y esa frustración también aparecen en este entorno del cuidado y del acompañamiento a las personas mayores. Y el asco, ese disgusto, rechazo ante algo, es una de las emociones también más conocidas. Estas que les enumeré ahora son de las emociones más básicas, pero en realidad hay un montón más que nosotros podemos tener integrada en nuestra vida diaria y ni siquiera las hemos podido llegar a reconocer. Entonces, es importante esta pregunta que nos hagamos siempre ante cualquier situación. Hoy estamos hablando de cuidados y acompañamiento a las personas mayores, pero es algo que nosotros diariamente, ¿sí? Tenemos que estar preguntando. Si yo me conozco a mí misma, si yo reconozco mis emociones y qué he sentido frente a estas diferentes emociones que han pasado quizás durante ese día. Es posible que hayamos sentido algunas de estas emociones que les enumeré y más, y que se hayan unido a uno que otro comportamiento que hayamos tenido. Esto de no haber podido gestionarlas en el momento, ¿sí? Y haber actuado o respondido de alguna manera de forma impulsiva sin haber siquiera pensado, ¿sí? ¿Qué significaba esa emoción en mí en ese momento específico de esa situación? El secreto para controlar estas emociones o aprender a manejarlas, dicen los autores, es lo que podemos llamar como la inteligencia emocional, que seguramente ustedes los han escuchado y mucho, ¿sí? Sobre la famosa llamada inteligencia emocional, que es básicamente darle tiempo, ¿sí? Darte tiempo a uno mismo para pensar antes de tomar alguna acción o dicha emoción. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, conocer mi emoción, ¿sí? Reconocerla, hacerla mía, ¿sí? Y poder gestionarla de alguna manera para que no me haga daño y no haga daño a los demás tampoco esa emoción que estoy sintiendo, ¿sí? Por eso es importante poder tener una buena gestión emocional para poder acompañar, ¿sí? Y cuidar a personas mayores. Más cuando estamos acompañando y cuidando a personas en situación de dependencia, cuando de pronto tenemos situaciones que no nos gustan, situaciones que nos hacen sentir mal, situaciones que nos hacen poner triste, ¿sí? Todas esas emociones nosotros primero tenemos que poder gestionarlas para poder dar un buen acompañamiento. Porque si no podemos con nuestras propias emociones, no vamos a poder tampoco ayudar al otro con las diferentes emociones que van a ir apareciendo durante la tarea de cuidar. Entonces, según David Goleman, que es un psicólogo estadounidense, escritor, que escribió el primer libro de inteligencia emocional, muy conocido, seguramente ustedes los han escuchado, la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer las emociones, tanto propias como ajenas, y de poder gestionar esa respuesta ante ella, ante cada emoción que va surgiendo. Entonces, David Goleman decía que la podemos definir como el conjunto de habilidades que permiten una mayor adaptabilidad de la persona ante los cambios que van surgiendo. También tiene que ver con la confianza, con la seguridad en uno mismo, el control emocional, la automotivación para poder alcanzar diferentes objetivos. Comprender los sentimientos de los demás, manejar las relaciones y tener poder de influencia es básicamente de lo que se trata la inteligencia emocional. Entonces, una emoción siempre va a provocar una acción. Siempre que nosotros estamos ante una emoción, va a provocar una acción, una respuesta. Si es una sorpresa, yo voy a responder ante esa sorpresa, ya sea si es una sorpresa buena o es una sorpresa mala. Pero yo, sin pensarlo y automáticamente, voy a responder. Habitualmente, determinadas emociones, nuestra respuesta suele ser automática. No lo pensamos, no lo gestionamos, no lo llevamos a nosotros y respondemos o actuamos en forma automática. O sea, es una reacción ante un estímulo. Lo que dice la inteligencia emocional, que es posible responder en lugar de reaccionar, ¿sí? Es decir, introduce el concepto de gestión de una respuesta ante un estímulo. Yo primero gestiono, pienso lo que voy a responder o lo que voy a hacer ante esas sorpresas y ante este estímulo para poder yo responder. Esa es la manera en que vamos a poder gestionar de forma mucho más sana
nuestras propias emociones. Goleman sostiene que las competencias emocionales en realidad se dividen en dos categorías, los que son las intrapersonales y las interpersonales. Las primeras, o sea, las intrapersonales, se refieren a la relación que establecemos con nosotros mismos, con nuestro propio ser. Y la segunda, las relaciones que tenemos con los demás. Pero que todo en realidad empieza siempre por uno mismo, que siempre empieza desde nosotros, desde cada uno de nosotros, para poder después volcarlo a los demás. Y que en realidad cuando nosotros cuidamos y acompañamos, eso tiene que empezar desde nosotros. Como siempre les digo, es una decisión que nosotros tomamos, una decisión de vida, una decisión de trabajo, ¿sí? Que yo tomo al cuidar o acompañar a alguien. Por eso siempre comenzamos desde uno mismo, ¿sí? Por eso es importante lo de la inteligencia emocional, porque nos permite nosotros poder gestionar de manera efectiva, ¿sí? Todas estas emociones que van a surgir dentro del cuidado. Por eso es difícil de creer que alguien que se lleva mal con uno mismo, que no se acepta a uno mismo, ¿sí? Pueda tener una buena relación con los demás. ¿Sí? Es importante que primero nosotros podamos tener una relación buena con nosotros mismos, que nosotros nos aceptemos, que nos conozcamos, que nos reconozcamos, ¿sí? Que cuando nos miremos frente al espejo sepamos quiénes somos, para poder de alguna manera, ¿sí? Llevar esto también a la persona que estoy cuidando o acompañando. Hay cuatro aspectos que dice Goleman que son necesarios para conocer de la inteligencia emocional. O sea, la autoconciencia emocional, que es nuestra para comprender nuestros sentimientos y forjar valores a partir de nuestro ser. La automotivación, que es la habilidad para orientarnos y motivarnos para poder lograr las metas y los objetivos que nosotros nos ponemos durante la vida. La empatía, fundamental en todas las áreas, ¿sí? Comprender y entender el sentimiento de los demás, ¿sí? Y las habilidades sociales que son importantes para optimizar este aspecto, no va solamente a mejorar nuestras habilidades emocionales, sino también las de nuestro círculo, ¿sí? Nuestro círculo social, que es importante, ¿sí? Para todas las personas y más para las personas mayores. ¿Y qué pasa con las emociones a las personas mayores? Porque si hablamos de las emociones nuestras, de las personas que estamos dando un cuidado, que estamos dando un acompañamiento, ¿sí? Tenemos que pensar también las emociones de quien las recibe, que son las personas mayores. Entender que el envejecimiento, el proceso de envejecimiento que tanto hemos hablado, que se ha hablado de lo que ahora, lo que es la central gerontológica, que ahora ya sabemos que este proceso no tiene nada que ver con lo biológico, ¿sí? Sino que tiene que ver también con la forma en que nosotros vivimos nuestra vida y que la vejez va a llegar en cualquier momento de nuestra vida, no necesariamente a los 65, a los 60 años, sino cuando nuestro cuerpo nos dice, ¿sí? Que estamos llegando a esa etapa de la vida, ¿sí? Este envejecimiento trae cambios físicos a lo largo de la vida, pero también trae cambios emocionales. Pero estos cambios emocionales se deben a factores que van sucediendo, como la jubilación, la pérdida de seres queridos, ¿sí? Principalmente de mujeres que enviudan, porque las mujeres tienen una expectativa de vida más alta que la de los hombres, por lo tanto, la mayoría de las mujeres quedan viudas, ¿sí? Son personas que también han perdido a sus hermanos, a su familia. Esto también en la parte emocional les va afectando. Problemas de salud, o sea, problemas crónicos que van apareciendo, o la disminución de lo que es la autonomía y aparece la dependencia. Esto puede generar sentimientos de aislamiento en las personas mayores, de tristeza y de ansiedad, que no quiere decir que a todas las personas mayores le va a pasar, no quiere decir que a todas las personas no va a pasar, pero que sí tenemos un porcentaje de personas mayores, ¿sí? Que sufren todas estas cosas, ¿sí? Y que llegan a una etapa de la vida donde a nivel emocional, ¿sí? Se ven afectadas por todas estas pérdidas. Si nosotros pensamos en la historia y nos remontamos a los años 50 y seguramente hacia atrás, no estaba bien visto que los hombres y las mujeres expresaran sus emociones. Por eso es que hoy nosotros, las personas mayores que cuidamos, sí que están en una situación de dependencia principalmente, son personas que les cuesta muchísimo expresar sus emociones.
A los hombres les era permitido expresar alegría, enojo o ira, pero era mal visto que expresaran miedo, dolor o tristeza. ¿Por qué? Porque el hombre en realidad era la persona fuerte, aquel que representaba la fortaleza dentro de la familia. A las mujeres también se les reprimía y en general eran educadas para ser sumisas y callar lo que sentían o querían. Y eso es lo que yo he visto hoy en día, en todos estos años que me ha tocado acompañar y cuidar personas mayores, que en realidad son personas que les cuesta muchísimo expresar lo que sienten y que les cuesta muchísimo pedir ayuda. Les parece mal pedir ayuda, porque son personas que fueron autónomas durante toda la vida, ¿sí? Personas que se ocupaban del cuidado de toda la familia, ¿sí? Que no se les estaba permitido estar cansada, que no se les estaba permitido llorar, que no se les estaba permitido expresar sus sentimientos. Entonces, a esas personas de hoy en día, personas ya de 80, 90 y 100 años, son personas que les ha costado muchísimo poder expresar lo que sienten. Por su parte, además, los hijos convivían muy poco con el padre, ya que lo veía únicamente un momento breve cuando regresaban del trabajo, porque el papá era en realidad quien se ocupaba así de la parte económica del hogar, quien trabajaba y traía el sustento para la casa. La mamá, en realidad, era la que se quedaba en la casa, se ocupaba del cuidado, convivía de manera cercana a sus hijos, pero más que nada se ocupaba de los niños pequeños, de las personas mayores que ahí vivía. Se dedicaba a las labores y a cuidar a los hijos más pequeños. Por tanto, la generación de nuestros padres o de nuestros abuelos aprendieron a no hablar, a reprimir sus emociones, le daban poca importancia a esto, a tener poca cercanía con otros en el ámbito personal, y sin embargo, hoy en día eso ha ido cambiando, va a ir cambiando, va a continuar cambiando porque las generaciones han cambiado, porque hemos ganado derechos, ¿sí? En ese sentido y en ese terreno, por lo tanto, las próximas generaciones seguramente sean generaciones más abiertas, personas mayores más abiertas, que conocen, que saben, que van a querer ser más autónomos en su vida. Por lo tanto, esto va a seguir cambiando con el correr de los años, pero quienes nos ha tocado en estas generaciones cuidar a personas mayores, ¿sí? De este tiempo y de estas décadas, en realidad hemos estado presentes en momentos que han sido muy importantes para ellos, cuando en realidad se dan cuenta que pueden expresar sus emociones, que pueden decir lo que sienten, que pueden permitirse ser cuidados, que no está mal ser cuidados, que no solamente estuvieron en su vida para cuidar, sino que hay un momento que uno necesita ser cuidado, que tiene que estar abierto a eso y que está bien, ¿sí? Esos son momentos que han sido muy importantes en la vida de las personas mayores. Yo se los cuento más que nada desde la experiencia de todos estos años que he trabajado con personas mayores y que me ha tocado acompañar. Y que muchas veces el no haber estado abierta a esas emociones, se han cerrado también a un montón de vivencias que no han querido por miedo, por vergüenza. eh, entonces, son cosas que también les ha costado muchísimo a las personas mayores poder identificar todo esto y saber que ellos pueden, en realidad, que tienen derecho a poder expresarse y poder vivir como ellos quieren. Ha podido comprobarse que un 90% de los casos la persona mayor se interesa mucho más por los rostros que muestran emociones positivas y en realidad es así, cuando uno se acerca a una persona mayor, le habla con una sonrisa, le habla bien, lo trata bien, le permite que se exprese. La persona mayor se siente respaldada, se siente segura, ¿sí? Se siente bien, porque es lindo que del otro lado a uno lo traten bien, ¿sí? Que no lo discriminen ni siquiera por la edad, sino que te escuchen, que te hablen, ¿sí? Como si fueras, como son, parte de la sociedad. Entonces, es importante que nosotros como cuidadores y acompañantes pensemos que siempre es bueno que vayamos siempre con una actitud positiva cuando vamos a realizar nuestra tarea. Esa preferencia, o sea, esa búsqueda constante por la cara sonriente, la mirada cálida, la palabra amable, les ayuda a ellos mismos a autorregular también sus propias emociones. Los expertos opinan que como si el cerebro actuara como mediador cognitivo al focalizar la atención en estos estímulos para poder disminuir lo que son las emociones negativas y poder impregnarse de positividad, que en realidad es lo que no todos necesitamos.
¿sí? De cosas positivas para poder tener todos los días un sentido de vida. Porque todos necesitamos tener un sentido de vida cuando nos levantamos cada día. Y las personas mayores necesitan tener y seguir teniendo ese sentido y ese significado de la vida. Entonces, una persona mayor en realidad necesita sentirse segura, permanecer cerca de otras personas, saber que su vida sigue siendo significativa y nuestra tarea también dentro de la gerontología es entender que nosotros tenemos que apoyar a todas las personas mayores para que sigan teniendo una vida significativa, ¿sí? Que ser personas mayores no significa que la vida ha perdido sentido, sino que al contrario, la vida ha ganado sentido y es lo que nosotros tenemos que seguir trabajando. La atención emocional para una persona mayor debe incluir pasos diseñados para enfrentar lo que es la vulnerabilidad, cuando se encuentran vulnerables, en personas que están en soledad, que están con aburrimiento, que no tienen ningún sentido y que además se han aislado de lo que es la parte social. Una buena inteligencia emocional a las personas mayores se traduce en una mejor calidad de vida. La persona mayor puede seguir viviendo, sí, con bienestar. Aún más, los indicadores de salud también se relacionan con este factor. Un buen manejo del mundo emocional, además, va a reducir el estrés, las depresiones y mejora todos esos retos cotidianos a lo que el adulto mayor debe hacer frente, como las pérdidas, las enfermedades crónicas, la dependencia. Entonces, entender que cuidar no significa solo dificultades, ¿sí? Que cuidar es una de las experiencias vitales más satisfactorias que tenemos todas las personas y conmovedoras que se han encontrado. Y yo se los digo de la experiencia y ojalá que todos en realidad, cuando les toque cuidar, entiendan que es algo muy significativo para las personas, ¿sí? Porque nosotros nos estamos poniendo al servicio del otro, estamos dando lo mejor de nosotros. Si bien, como hablé al principio, hay situaciones de cuidado y de acompañamiento que surgen en forma abrupta por alguna situación puntual de la vida, cuando nosotros elegimos este camino de cuidar, tenemos que en realidad entender que no solamente nos vamos a enfrentar a dificultades, sino que nos vamos a enfrentar a momentos muy lindos de compartir con el otro, ¿sí? Porque nos vamos a llevar mucho más cosas positivas de lo que nosotros pensamos. Pero que para eso nosotros tenemos que haber elegido, ¿sí? Seguir ese camino, que es importante. El cuidador en realidad es un valor añadido para la persona cuidada, dándole seguridad, apoyo, acompañamiento, le hace sentir querido, siendo en muchas ocasiones y en la mayoría de las veces su referente, la persona con la que la persona mayor se va a sentir bien, con la que va a poder hablar, ¿sí? Con la que se va a poder sentir bien, con la que va a poder exteriorizar sus emociones y en el de que le deposita también una confianza total. Y aquellos cuidadores emocionalmente inteligentes tienen que saber gestionar sus emociones perturbadoras para poder mantener la atención y seguir pensando con claridad aún en medio de una situación crítica. Por eso es importante que cuando hablamos de cuidado y hablamos de cuidadores, también entendamos que esas personas cuidadoras tienen que estar formados en lo que es la gestión emocional. ¿Para qué? Para que ese cuidado en realidad se transforme en algo positivo para ambos, ¿sí? Para la persona que se cuida y para la persona cuidada. Eso es muy importante. Bien, ¿y qué emociones aparecen cuando yo cuido? Cuando a mí me toca cuidar, cuando yo tengo que ir a cuidar o acompañar a alguien. Esto es algo que yo siempre les hago a mis alumnas, a mis alumnos, en la primera clase que doy. Siempre. Bueno, ¿qué emociones siento cuando yo cuido? Pero no necesariamente tienen que ser emociones positivas. También pueden ser emociones negativas. Aquello que yo siento cuando me enfrento a una situación de cuidado. Y hemos llenado pizarrones con todo lo que sienten porque en realidad aparece un montón de cosas que ni siquiera los propios cuidadores se han dado cuenta que aparecen cuando están cuidando, ¿sí? Por eso es importante que nosotros las podemos al menos reconocer. Entonces, el acompañamiento emocional a las personas mayores y más cuando están ante una situación de cuidado juega un papel vital en el cuidado de las personas mayores. Proporciona consuelo, les da apoyo, les da comprensión a aquellos que enfrentan desafíos emocionales en su vida diaria, como dijimos recién, a aquellas personas que han enfrentado pérdidas,
que se enfrentan a de pronto haber perdido a toda su familia y encontrarse solos. Al reconocer la importancia de este tipo de atención, podemos mejorar la vida de las personas mayores y brindarles una mayor calidad de vida, que en realidad es el objeto principal, que todas las personas puedan tener una buena calidad de vida y puedan vivir el tiempo que les resta de la mejor manera. Entonces, es importante que los cuidadores reciban la formación adecuada para poder brindar el acompañamiento emocional necesario. Esto implica aprender a comunicarse de manera efectiva, comprender las necesidades emocionales de las personas mayores y desarrollar habilidades de empatía y compasión. Las habilidades de empatía, que no todas las personas pueden llegar a desarrollarlas, es importante cuando cuidamos y acompañamos. ¿Sí? La capacidad de poder comprender qué le pasa al otro, qué es lo que quiere el otro, cuáles son los deseos de la otra persona, qué es lo que está sintiendo, ¿sí? Para poder yo desde ese lugar poder acompañar. Entonces, ¿cuáles son las características de una persona que está bien y que tiene una inteligencia emocional y que de pronto está preparada para acompañar? Bueno, una actitud positiva. Es importante, sí, que nosotros siempre estemos con una actitud positiva, que siempre vayamos ante la persona con una actitud positiva, ¿sí? Que valora más los aciertos que los errores y más cualidades que los defectos. Es importante, esta actitud positiva es fundamental. Cuando yo me presento ante alguien desde una actitud positiva, hago que también la otra persona, ¿sí? Le llegue esta actitud positiva y también puede llegar a cambiar su actitud. Reconoce los sentimientos y las emociones, que es importante, los propios y los de la otra persona. Se siente capaz de expresar sentimientos y emociones, tanto las consideradas positivas como las consideradas negativas. Es capaz de controlar sentimientos y emociones, sabe encontrar ese equilibrio entre expresión y control y sabe esperar, tolera la frustración. Esto es importante. Por ejemplo, cuando nos toca cuidar a una persona con una demencia y se nos presentan situaciones muy complicadas y muy difíciles, es importante que yo pueda, ¿sí?, regular esa emoción, esa frustración, de pronto ese rechazo, ¿sí?, que yo siento en ese momento para no tener que actuar impulsivamente, sino siempre regulando esos sentimientos para poder saber cómo actuar. La empatía, que es fundamental, captar las emociones del otro, aunque el otro no la exprese en palabras, sino a través de la comunicación no verbal. Es importante. Tenemos personas mayores que, como yo les dije, el por qué muchas personas mayores les cuesta expresarse cuando uno conoce a la otra persona, se habla, se aparece ante ella con una actitud positiva y se muestra empática, en realidad la otra persona va a ser capaz, ¿sí?, de abrirse con la persona que tiene enfrente. Es capaz de tomar decisiones adecuadas. El proceso de toma de decisiones integra lo racional y lo emocional. Esto volvemos a lo mismo, de no actuar en forma impulsiva, sino actuar de acuerdo, ¿sí?, a lo que está bien. Tiene motivación, ilusión e interés, es importante, aquella persona que está con una inteligencia emocional, ¿sí? Siempre está interesado en cosas, tiene ilusiones, tiene esa parte positiva que hace que también sea contagioso para la persona que está cuidando. Una autoestima adecuada, sentimientos positivos hacia uno mismo, el entenderse a uno mismo, aceptarse a uno mismo, mirarse al espejo y seguir aceptándose, no importa el paso del tiempo, ¿sí? Seguir entendiendo que somos nosotros y que tenemos que aceptarnos como tal. Saber dar y recibir, que es importante, en ese dar y recibir de lo que es el cuidado y el acompañamiento, que uno en realidad está dando, pero está recibiendo todo el tiempo, ¿sí? Y la otra persona también, la persona que está recibiendo los cuidados, está dando y recibiendo todo el tiempo. O sea, es un equilibrio y es un ida y vuelta, y es importante que nosotros podamos entender que en realidad es así. Bien, ¿cuáles son algunas estrategias para poder proporcionar un acompañamiento emocional a las personas mayores? Bueno, lo que dijimos recién, una escucha activa, que es la que se dedica tiempo a escuchar sus preocupaciones, sus sentimientos, sin interrumpir, ¿sí? Que le permite a la persona mayor expresarse libremente, sin ser juzgado, ¿sí? Escuchando
¿sí? Desde no tener ningún juicio de valor, sino que en forma abierta. Eso hace que la otra persona en realidad se sienta bien acompañada. Mostrar empatía, que es lo que demuestra comprensión y empatía hacia sus emociones y experiencias, o sea, que valida los sentimientos de la otra persona y eso hace que la persona mayor en realidad se sienta muy valorada. Y muchas veces nos encontramos frente a personas mayores que solamente te piden que los escuches, que los acompañes, que escuches esa historia de vida que tiene para contarte, que le escuches esa anécdota que tiene para contarte, ¿sí? Y ese momento solamente de escucha es muy importante para ellos. Proporcionar compañía, pasar tiempo con ellos, participar en actividades que disfruten, bueno, paseos, juegos, conversaciones, ¿sí? Actividades recreativas, fomentar la expresión emocional, animar a hablar sobre sus pensamientos y emociones. Esto puede ayudarles a procesar los sentimientos y reducir lo que es la carga emocional de la persona. Promover actividades recreativas. Sabemos que el movimiento y la recreación es importante para todas las personas en todas las etapas de la vida. Y las personas mayores, muchas veces, ¿sí? Personas que están con alguna dependencia, necesitan seguir moviéndose, necesitan tener actividades de ocio y recreación, necesita tener ese significado de vida que, como les dije, necesitamos todas las personas todos los días. Y las actividades recreativas son muy importantes en todas las edades. Bien, entonces entender que cuando yo cuido, cuando yo acompaño, la presencia plena es fundamental. ¿Qué significa la presencia plena? Aquello que cuando yo estoy frente a una persona, mi atención es exclusivamente para esa persona. No me estoy con distracciones, no estoy agarrando el celular y pasando un mensaje, no estoy mirando al vecino que está pasando por enfrente, no estoy escuchando a la otra persona que está hablando del otro lado, sino que mi presencia es plena. Si yo estoy acompañando, ¿sí? a una persona y necesito que esa persona se sienta acompañada, comprendida y valorada, mi presencia tiene que ser plena. Y la presencia plena significa eso, no tener distracción. Todo mi ser frente a un ser que en ese momento está necesitando tener conexión con él mismo y con nosotros. Por eso es importante la presencia plena en lo que es el acompañamiento. Entonces, como dice, la atención pura es la mejor expresión de amor. Lo mejor que nosotros le podemos dar, aparte del tiempo, ¿sí? Es esa presencia frente al otro, que se lo estamos dando completamente. Bien, y para terminar, importantísimo, entender que el buen trato es un valor fundamental en el acompañamiento humanizado. Y que en realidad todas mis presentaciones siempre van a hablar sobre la humanización, porque es lo que a mí me interesa, ¿sí? O sea, que todas las personas, sí, podamos ser tratadas humanamente. Lamentablemente, hoy en día tenemos que dar cursos de humanización, siendo que somos humanos y tenemos que ir a un curso para aprender a ser humanos. Realmente, a veces eso uno se pregunta y dice, qué horrible, pero pasa. Tenemos que volver a esas raíces humanas. Por suerte, en estos últimos tiempos se ha hablado mucho de humanización. Lo que yo necesito que esas palabras se conviertan en acción, que no sean solo palabras, que no sean solo discursos, sino que realmente sí se lleve a la acción, ¿sí? El acompañamiento humanizado, aquel que entiende que yo soy una persona cuidando a otra persona, acompañando a otra persona, igual a mí, sin juicios de valor, ¿sí? Que es importante. Yo estoy acompañando y cuidando a alguien que en ese momento me está necesitando, pero que en algún momento también yo estoy necesitando a esa persona. Entonces, humanizar constituye un compromiso ético de considerar a la persona en toda su globalidad, o sea, en forma integral, desde todas las áreas. Y una intervención holística que sea global, que sea integral, necesita de una particular capacitación de los agentes sociales, de todas aquellas personas que estamos involucradas en lo que es la salud, el acompañamiento, el cuidado, ¿sí? Que es importante aquello de que también nos tengamos que formar en habilidades del corazón, más allá de las habilidades y competencias técnicas que tenemos que tener, las competencias emocionales y del corazón son fundamentales. ¿Sí? Habilidades para entrar en el mundo personal y particular de la persona a la que se quiere acompañar, identificar y movilizar en ella no solo los problemas y las necesidades, a mí no me gusta hablar de necesidades, me gusta hablar más de deseos, de los deseos de la persona y no de las necesidades, porque en Ajá, realidad nosotros tenemos que ir a eso los es. deseos de la persona, Ajá, de cómo quiere, con quién quiere,
culminar su vida, con quién quiere pasar su vejez, con quién quiere vivir y no de las necesidades, ¿sí? Es mucho más humano pensar desde el deseo. Entonces, nos cuesta darnos cuenta que uno de los recursos para humanizar es indiscutiblemente el considerarse humanos, que somos personas humanas, ¿sí? Es lo más importante. Reconocer, aceptar e integrar no solo alegría, disfrutes y emociones placenteras, sino también dificultades, conflictos, ¿sí? Y emociones que muchas veces no nos gustan y que forman parte de nuestra vida cotidiana, pero que lo más importante es que nosotros las reconozcamos, que la hagamos nuestras, que la gestionemos, para que cuando vayamos frente a otra persona, ¿sí? La podamos sacar, ¿sí? Pero en forma positiva. Eso es fundamental. Por eso es importante hablar de esto, de las emociones frente a una tarea como es la de cuidar y acompañar a personas mayores, ¿sí? Entonces, entender que el buen trato es universal y como yo le digo a mis cuidadores, es innegociable. Eso no se negocia. No sé, negro. Jamás estaría con alguien donde no daría buen trato a todas las personas, a los cuidadores, a las personas que cuidamos, a las personas que gestionan. Todos necesitan ser bien tratados, porque es el resultado del respeto de los derechos, el respeto a la dignidad de cada persona. Consiste en establecer una relación satisfactoria entre personas. Dar y recibir un buen trato no tiene edad. Es una forma positiva de relacionarnos, de considerarnos, de reconocernos y que implica reconocer al otro en realidad de igual a igual, que eso es fundamental. Así que bueno, muchas gracias y espero que Ah, les haya gustado este tema, que para mí me encanta, pero bueno, espero que a los demás también. muchísimas gracias, Verónica, realmente, como siempre, con esa solvencia que ya docente, que tienes esa fortaleza que tienes para transmitir, ya es algo excelente, ya, realmente. Y por eso también, este año, tú estuviste en el Congreso también, por eso dijo, Por supuesto. yo, yo, no, yo observo, ahí también observo con quién es la persona, que es que parece mentira cuando... las conferencias, en las conferencias pueden haber distintas formas de expresarse, pero lo importante es que tenga un plan bien organizado de lo que uno debe decir, porque si no, como me ha ocurrido algunas veces, había unas conferencias que eran extremadamente largas. ¿Por qué? Porque en realidad las personas se estaban reiterando, ¿no? O sea, te volvían a lo mismo. Eso es cuando ocurre un poquito de desorden. Pero Claro. tú tienes eso justamente que exactamente como debe ser una conferencia. Eso es lo que yo digo. Lo Bueno, este me Mira, encanta mucho y a mí quería- me gusta, soy muy organizada en todas las áreas de mi vida. sí, Entonces, bueno, es cuando tengo algo indudable. para transmitir, lo tengo que transmitir y quiero que al otro le llegue lo que yo quiero transmitir. Es como que cuando yo miro una conferencia, quiero ver, a ver, qué es lo que yo quiero del otro. Bueno, yo trato de dar lo mismo. Acá hay algo que anoté aquí. Algunas personas se puede decir que resilientes, por decirlo así, algunas personas se ríen a veces de sus propias limitaciones, Sí, ¿no? A veces sí. como broma, lo toman como broma y se ríen y en verdad que están, pero yo pues tomo esto, ¿no? Habla de sus achaques como si fuera como si nada, ¿no? Hay personas lo toman Sí, así. tiene que ver justamente no solo por cómo han vivido toda su vida, Sí, sino también cómo han sabido sortear todas esas dificultades que se han ido presentando, ¿no? Y también creo que claro. es como una coraza. Yo me pongo y transmito Sí. eso como esa fortaleza y de repente no soy tan fuerte como digo. Capaz Ujú, que detrás de esa risa y de ese burlarme de mí, en realidad hay una persona que es totalmente vulnerable, frágil, que claro, sufre, y es en claro. realidad, por eso es importante que nosotros podamos aprender a reconocer aquellas cosas que no son verbales, pero que las Ajá, personas nos va diciendo ajá. a través de cómo la vamos conociendo, de cómo nos habla, de cómo se expresa, de lo que hace. Todo eso nos permite a nosotros reconocer en realidad qué es lo que está sintiendo, que no es tan fuerte como parece, sino que al Sí, contrario, que muchas veces lo que necesita es que nosotros lleguemos, las abracemos, le demos un beso, le digamos que los queremos, y eso hace que esa coraza desaparezca. Y en muchas personas mayores sucede eso. Por eso también hablaba del cuidado. No todas las personas se dejan cuidar, porque piensan que cuidar está, que sean cuidadas está mal, porque toda la vida se dedicaron a cuidar a los demás y no se dieron el tiempo para cuidarse a ellas mismas. Entonces, hoy en día es muy difícil
que ellas acepten o ellos acepten que nosotros podamos ayudarlo de alguna manera. Entender desde lo positivo, que el cuidado, hay momentos en la vida que lo necesitamos y que está bien, que es nuestro derecho y que no quiere decir que seamos dependientes porque en algún momento necesitemos la ayuda de alguien. Ujú. Bien, bueno, pues como siempre, reiterando el agradecimiento y vamos, y nosotros para informar también de lo que viene, Importante, nos acompaña hasta el final. Sí, este sábado 20 al mediodía, a las 12 en hora de Perú. Programa Visión Gerontológica abordará dos temas: la relación que existe entre enfermedad y envejecimiento. Eh, y la otra es la subjetividad del envejecer, ¿no? Un tema, temas pues, muy complejos. dos temas complejos, y ese es uno de los grandes temas que nos gusta abordar, al menos en el tema en vanguardia gerontológica nos gustan los temas complejos, los temas que generan debate, polémica, y eso nos Es encanta. importantísimo. Sí, eso sí es importante, sí, sí. Y bueno, y bueno, al final vamos a terminar un año realmente muy bueno, excelente, realmente que creo que estamos avanzando, y yo creo que también destacar la necesidad de eh, reconocer el trabajo que viene realizando la central, pero con, Sin hum- dudas, pero es con muy humildad, importante ese trabajo. pero con humildad, no con soberbia ni nada. Yo creo que la mejor forma, yo realmente considero que se debe respetar y valorar las trayectorias de los Sin profesionales, duda, por supuesto. Por y, algo están y, en el lugar que y, están. y todos ellos también deben seguir creciendo, ¿no? Y justamente hay algo que a veces nos impide crecer, y es cuando hay soberbia, cuando hay ya que ya como que te pones un techo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que tener siempre algo de decir: "No, nosotros podemos ser muy buenos, excelentes, podemos decir que somos excelentes, pero no podemos decir que es perfecto, ¿no es cierto?" Exacto. No, la Porque, perfección no existe porque estamos para seguir aprendiendo todos los días de la vida, claro, exactamente, ese es desde la humildad, del siempre de poder dar para poder recibir. exactamente. Bueno, y invitar también a las personas que quieran unirse a la red de la Central Gerontológica Internacional. Tenemos nuestras unidades especializadas. Aparte de la red internacional de colaboradores internacionales a nivel profesional, que es la red número uno, tenemos también la red internacional número dos, en la que pueden también participar personal técnico, personal de cuidados, e incluso algunas personas mayores que se interesan Y que ha ido creciendo muchísimo. Es impresionante la cantidad de personas que se han ido uniendo. Claro, hay 158 profesionales en la red Wow, número uno, es imagínate. genial. Y en Por eso digo, la, qué increíble, qué bueno que eso siga sumando y que claro, y sean la cada vez red, más. la central, tenemos la unidad de salud, la unidad de psicología y la unidad social y de derecho. Y hemos visto la necesidad de crear una unidad de revisión conceptual para ir actualizando todas Eso las está muy temáticas. bien, eso está de- muy bien. y eso es vanguardia gerontológica. Ese es Es un muy, grupo. muy importante. Nosotros ahí, vamos, digamos que tenemos nuestras reuniones privadas para ir coordinando, Bien, ¿no? Para ir está coordinando perfecto. los temas, para ir debatiendo internamente, y luego ya lanzamos el correspondiente evento, ¿no? Después de haber ya, por ejemplo, a mí me tocó hablar sobre la complejidad del envejecimiento, que ya lo creo que incluso las conclusiones ya Sí. no hay una definición definitiva, no existe, no hay consenso todavía, ¿no? Vamos a encontrar bastantes definiciones de Y no, envejecimiento. porque todos los envejecimientos son diferentes y todas las personas somos diferentes, así que cuantas personas haya en el mundo van a ser la cantidad de expresiones que vamos a encontrar. Entonces, por eso yo titulé
mi conferencia con el nombre de Asumir la complejidad, Es necesariamente. importante. A veces cuando queremos ser muy simplistas, bajamos el nivel de lo que estamos hablando, lo queremos hacer fácil y realmente también no es así, no es lo correcto. Pero yo creo que algo que quería decir nuestra amiga Clara Lee antes de Sí, retirarnos, es verdad. a ver, vamos a ver si ya puede, si puede activar su audio. Sí, sé que levantó la mano. Sí. A ver, voy a activar el audio, pues ya que no hay ningún problema en voy a abrir los micrófonos porque normalmente yo siempre cierro todos los Está micrófonos, bien, muteo sí. todo por seguridad, pero Igual ella tiene apagado ahora eso. no hay motivo, sí, sobre todo cuando son eventos grandes, sobre todo. Es ahí donde, a ver, amiga Clara, ¿quieres hablar? O de repente estás levantando la manito nomás. A lo mejor fue en algún momento y quedó la manito levantada. Claro, bueno, porque ya tienen sí. Entonces, como yo decía, vamos a seguir avanzando, tenemos que seguir y pensar de que ha habido mucho, uno puede tener muchos logros, muchas cosas, pero como creo que tú también lo dijiste, no, la mejor forma de seguir creciendo es reconocer también Sin que no duda. somos perfectos, Puedo. Exacto. que no ¿Se somos. me escucha? Ahí está, sí, sí, ya estamos Sí, escuchando, sí. sí. ¿Se me Se escucha escucha? perfecto. Sí, se Buenas- escucha. Sí, sí te escuchamos, sí. Sí, querías ¿Se me comentar escucha? algo, preguntar algo. ¿Se escucha? No. Sí, bueno, agradecer el tema. No considero que es muy interesante, sobre todo por el hecho de que a lo largo de mi vida profesional mm, se habla poco, por no decir absoluta, de cómo controlar las emociones, de cómo ir educando las emociones, sobre todo en las personas cuidadoras, sobre todo en las personas que, que tenemos la, la necesidad de compartir nuestros saberes sobre gerontogeriatría. Y entonces, fabuloso el tema. Lo único que yo lo estuve oyendo con bastante agradecería que por favor, si se puede Sí, poner a disposición de los demás sí, el, la El video. conferencia, sería por muy bueno. supuesto, Al menos por para mí sería supuesto. fabuloso. Clara, Sí. siempre, siempre, Y bueno, decirle todas. que estuve enferma, Ujú. sí, Ya, decirle que estuve enferma, por eso estaba como desconectada. Parece que mi teléfono se puso en sí, solidaridad conmigo y sí, tampoco sí, funcionaba bien en pues, esa es por etapa. Así que la muchas conexión gracias por el con tema. Cuba. Ya le digo, Un abrazo, Clara. Muchas gracias, me causó. Clara. Sí, No, por nada. Sigan siempre. bien. Sí. Saludos a Ujú. todos. Nuestra amiga desde Cuba. Divina. Sí, Sí, me encanta. sí, bueno, ahora sí, pues, tenemos que despedirnos y Bueno, Luis, bueno, muchísimas gracias, de reiterando verdad. Muchísimas gracias. Yo estoy feliz de participar de la central. Sabés que contás conmigo siempre para lo que necesites.